Y entonces si reviso mi módulo de rutas para el app module, ayer hemos visto esto, no estaba muy complicado, eran componentes nada más y navegamos igual entre componentes, pero ahora vamos a hacer rutas children. Ya, a ver. Por ejemplo, en esta ruta de por componentes, cada ruta es un componente, pero a la vez cada componente se está cargando, en la vista se está cargando porque los componentes están declarados dentro del app module. Por ejemplo, aquí están declarados si voy a mi app module, al cargar el proyecto ya está cargando estos componentes, entonces no importa en qué vista esté, de aquí a About Admin, estos componentes están siendo cargados ya en el proyecto Angular. Entonces, si nosotros tenemos unas 100 rutas y cargamos, lo hacemos por componentes, aquí vamos a tener 100 componentes. Y aunque naveguemos entre vista a vista, los 100 componentes ya están siendo cargados atrás, ¿no? en la parte de atrás de Angular. Y eso ya está ocupando espacio, se puede decir, y eso lentea igual el performance de la aplicación. Esto de navegación de entre componentes generalmente se lo puede hacer cuando el proyecto es pequeño. Si nosotros por ejemplo, tenemos esas tres vistas y un poco de código, sí se puede hacer así. No afectaría porque es poco código y la navegación se puede hacer mediante componentes. En este caso, todos los componentes estarían en un solo módulo y se cargarían al cargar ese módulo, que en este caso es el principal, se cargaría, ¿no?, por atrás todo lo que tenemos. Entonces eso creo que se entiende, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? ¿Por qué debemos modularizar nuestra app? Pero en este caso puede haber casos en el que nos convenga hacer esto de declararlo todo en el módulo principal, ¿no? Porque en los casos de que el proyecto sea corto. Y entonces esto es un ejemplo de eso. Vamos a hacer rutas niños aquí. Al hacer rutas children, los componentes children igual van a ir declarados aquí en declaration, en nuestro app module. Y de igual manera, aunque no esté navegando en la vista que tiene rutas children, esos componentes se van a cargar porque están en el módulo. Todo lo que está en el módulo se carga de entrada. Aunque hay algo que no estén usando, se está cargando. Entonces haremos un ejemplo de rutas children y después vamos a crear igual unos componentes primero. Entonces, para hacer el ejemplo de rutas children, primero voy a crear componentes. A ver, tenemos about, admin y home. Ya. Primero en home voy a crear dos componentes, home 1 y home 2, que lo vamos a tomar como si fueran subvistas del módulo de la vista home. En la vista home vamos a tener dos subvistas. Igual vamos a poder navegar como estamos haciendo ahora. Igual que home, about, admin, vamos a poder navegar adentro de home con otros botones, pero nos va a mostrar otros componentes. Entonces vamos a hacer eso ahora. Entonces primero voy a crear dos componentes de igual forma, home 1 y home 2. Ya voy a hacerlo con el generador de Angular. A ver, quiero un componente, a ver, que tiene muchas cosas: service worker, web worker, pipe model, una librería igual puede generar directo. Ya. Entonces vamos a crear un componente que se llame home 1 para que nos demos de cuenta. Home 1 y home 2, que van a ser subvistas de nuestra vista home. Entonces home 1 y home 2. Ya. Home 2. Ya. Primero estamos creando dos componentes, home 1 y home 2. Nada complicado. Y si verificamos el app module, esos dos componentes que están creados ya están instanciados en nuestro módulo del app module. Eso siempre tienen que verificar. A veces cuando el proyecto es muy grande, como les decía antes, no es bueno que creemos con el Angular CLI porque va a importar automáticamente nuestros componentes. Entonces nos va a hacer confundir. Si no revisamos bien y no sabemos qué hace el Angular CLI cuando crea esto lo podemos dejar de lado. Y si seguimos codificando esto a la larga va a dar problemas y va a haber choque de código y va a saltar error de consola en sí.
Si no revisan bien esto, puede saltar el error de consola, ¿no? Entonces creo dos componentes, reviso que estén importados correctamente en el módulo que voy a usar. En este caso estamos haciendo ruteo por componentes, entonces todos los componentes tienen que estar declarados en el módulo donde está el módulo de rutas, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo ahora. Todos los componentes están en el módulo de rutas. Están usando en el módulo de rutas de nuestro app routing. Y por eso lo estamos declarando en este módulo. También esto lo podemos declarar directamente en esta parte, en el app routing, en declarations. ¿Por qué lo podemos hacer aquí? Porque este módulo después lo estamos integrando al app módulo. Entonces al integrarlo es lo mismo que declarar aquí o declarar aquí en declaration. Pero la diferencia aquí en declaration, si lo hacemos en el app routing, vamos a tener que exportar también export y todos estos componentes, ¿no? En fila, igual, así. Y en el app module podemos borrar esto, porque ya se estaría importando mediante el app routing module. Pero no lo vamos a hacer así, lo dejaremos como estaba. Aquí solo estamos manejando las rutas. Y aquí ya manejamos los componentes que usan las rutas. Ya. Por ahora eso, ahora sí no tenemos que hacer nada más, solo vamos a configurar, primero vamos a configurar las rutas niños. En sí vamos al routing module. Esto tienen que atenderlo bien, no es complicado, pero tienen que captar bien la idea de cómo se manejan las rutas niños, ¿no? Porque hay confusión a veces en esto, porque a veces te puede haber error, han declarado rutas niños, pero dicen ¿por qué no se está mostrando la ruta niño y se está mostrando la ruta padre? ¿Por qué se está mostrando la ruta padre en la ruta? ¿Por qué está mostrando el componente que tiene que estar en el padre? Se está mostrando en la ruta niño. Entonces esto he visto incluso en el trabajo esta confusión. Entonces tienen que entenderlo bien esto. Entonces vamos a hacerlo con calma. Para ruta niño, para decirle que dentro de la vista home va a haber rutas niños, otra subnavegación dentro de la vista home. Entonces solo tengo que ponerlo aquí dentro, una coma, y tengo que escribir children. Y dentro de children le doy un array donde le voy a dar los paths que va a tener esa subruta dentro de home. Ya, entonces aquí lo voy a ordenar un poco más, le voy a dar espacio a esto, espacio a esto, espacio a esto, espacio a esto. Entonces, como les decía, en children va a ir lo mismo, es en sí como si estuviéramos en la raíz, ¿no? Aquí tenemos un array de rutas, estamos haciendo lo mismo aquí, pero con el children. Es como si tuviéramos lo mismo de aquí afuera, pero dentro del children nada más. Tiene la misma sintaxis, hay que ponerle entre llaves, hay que darle el path y hay que darle el componente al que va a navegar en la ruta children. Ya, entonces vamos a hacer eso. Ya. Entonces tiene la misma sintaxis. Primero coloco path. Y esto del path es algo... ¿Cómo lo puedo llamar? Es algo recorrido, se puede decir. Por ejemplo, si yo pongo aquí home 1, va a tener el path home 1, pero en el navegador, ¿cómo va a entrar esa ruta? Va a entrar esta ruta. Por ejemplo, primero va a ser el localhost, todo. Después va a ser home. Y después va a ser home 1 automáticamente. Entra desde el padre, escribe las rutas desde el path padre, y después escribe las rutas hijos. Entonces así entra al navegador. El navegador, cuando naveguemos, va a entrar desde el padre, ¿no? Va a escribir home y luego home 1. Y si quieren ustedes refrescar y escribir directamente en el navegador, hay que escribir igual home y después home 1. No pueden escribir directamente home 1 para que renderice el componente niño. Y entonces escribo el nombre del path, home 1 va a ser, para que nos demos cuenta que es una subvista de home 1, de home. Luego el componente que queremos que renderice en esa subvista. Y en este caso era home 1, si nos recordamos hemos creado home 1. Aquí al importar home 1 solo importado, no estamos declarando en el módulo. Solo lo estamos usando para esta parte, para nuestro array de rutas nada más. Esto ya está declarado en el app module, no tienen que declararlo dos veces. Eso como para que se acuerden, ¿no? Para que no se compliquen. Entonces con esto ya tengo una ruta niño y la otra ruta niño sería home 2 y que renderice el componente home 2 igual.
Y con esto ya estaría configurado mis rutas en base a componentes. La navegación se hace en base a componentes en estas rutas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los componentes, todos estos componentes que están, se están cargando en el App Module, aunque no estamos navegando en una vista donde necesitemos un componente. Se está cargando todo ya por detrás, ¿no? En Angular. Pero las vistas solo nos restringen a un solo componente. Entonces esto tienen que tomarlo en cuenta. Es el tipo de navegación mediante componentes. Ahora, ¿cómo navegamos en el Children? Tenemos que navegar en el Children sí o sí en el Home Component, porque este es el componente padre, se puede decir, que tiene sus hijos, que tiene unas subrutas, ¿no? Entonces, dentro del Home Component en el HTML, solo tenemos que escribir el router outlet, y dentro de ese router outlet vas a reconocer automáticamente estos children que tiene. Entonces, hagamos eso y después voy a hacer un repaso de lo que se ha hecho hasta ahora para que no haya confusiones. Entonces, como les decía, en el Home Component, si voy al Home Component, aquí tengo que poner en el HTML el router outlet. Entonces voy a insertar un div primero para que nos demos cuenta. Un border 1 solid y que sea green. Entonces los que son color green son subrutas de una vista, ¿no? Nos va a marcar automáticamente. Router outlet. Y con esto tendría que estar corriendo ya mis subvistas. A ver, aquí tengo, estoy en la vista home. Si quiero ir al componente niño de home, tengo que escribir home 1, ¿no? Home 1 y tiene que navegar al componente niño. Y lo podemos ver, ya está. Ya ha navegado dentro de la vista home, pero dentro de los niños, ¿no? De los componentes niños. Entonces home 1 es home/home 1. Y la vista subruta de home, ¿cómo lo llamamos? Una subnavegación de la vista home es home 1 y home 2. Para ir a home 2 tenemos que escribir home/home 2. Y como pueden ver, lo que está encerrado en verde, hoy lo voy a poner más 4 píxeles. Lo que está encerrado en verde sería la subruta, y lo que está encerrado en rojo lo voy a poner igual 4. Sería el padre, ¿no? Entonces así nos damos de cuenta más fácil, para que no nos perdamos. Entonces de nuevo, ahora recalcando todo lo que hemos hecho. Ayer hemos creado rutas para la aplicación, la ruta principal de nuestra aplicación, el módulo de rutas principal. Y ese módulo de rutas era Home, About y Admin. Pero hoy estamos creando subrutas dentro de una vista. En este caso la vista Home. La vista Home tiene dos subrutas. Y para eso hemos creado primero dos componentes Home. Luego hemos verificado que está importado en el App Module correctamente. Y luego en el App Routine hemos aumentado las vistas Children, las rutas niños para esa vista del Home Component. Y solo hemos puesto Children y hemos mandado la misma sintaxis, pero esta vez para el Children dentro del Home Component. Y luego en el Home Component, en el HTML de Home Component, hemos puesto el router outlet que automáticamente va a reconocer las rutas Children que tiene Home Component directamente para que navegue ahí. Entonces eso hemos hecho ahora. A veces sabe haber confusión, saben hacer esto en algunos lados y saben mostrar ese homework en la vista Children, ¿no? Sabe haber confusión. Entonces hay que entender bien esta parte. Entonces para ir a home 1 tengo que escribir home/home 1 y voy a la vista niño home 1. Y para home 2 lo mismo. Ahora agreguemos botones más para que no esté escribiendo en el navegador. Después les doy tiempo para que implementen el ejemplo. Entonces los botones voy a agregarlos dentro de Home Component en el HTML de igual forma que About, Admin, ¿no? Entonces voy a tener dos botones. Uno va a ser Home 1 y el otro va a ser Home 2. Y lo que les he dicho ayer, esto sería como una directiva de Angular, el router link, donde le enviamos directo al path donde queremos navegar. Entonces le podemos escribir directamente aquí home 1 y va a navegar directamente porque
Esto ya está en la vista home. En sí está en la vista home y a partir de esa vista home va a navegar el home uno. Eso también les voy a explicar ahora, que es más o menos como hay que saber en qué nivel estamos para poder retroceder en la navegación o poder adelantarnos. Entonces tenemos el botón home uno y home 2. Para el home 2 lo mismo, el router link tiene que ser home 2 nada más. Ahora si hacemos la prueba, a ver. Ya tenemos 3 botones, esto no cuenta. Ya. Entonces tengo un botón home 1 y home 2. Doy clic a home 1, voy a home 1 y home 2 me tiene que ir a home 2. Está funcionando normal, ¿no? Esto de que les digo, hay que saber en qué nivel estamos. Por ejemplo, aquí estamos un nivel adentro, ¿no? Estamos un nivel adentro de la ruta de home. Entonces, si queremos, por ejemplo, si yo le doy aquí home 1 igual va a correr. Home 1 slash home 2 tiene que correr igual. A ver, no está corriendo. A ver, veremos qué nos dice la consola. No debe estar reconociendo la ruta. Esto les va a pasar mucho. Cuando manejan rutas les va a pasar mucho esto. Entonces tiene que saber. Aquí está, ¿qué nos está diciendo? Está diciendo que no encuentra esta ruta. En sí no está encontrando el home module y está tomando directamente la ruta del padre como lo está sobrescribiendo, ¿no? A la ruta que le hemos mandado, home y home 1. Ya, si le coloco slash, veamos qué pasa. Lo tengo que guardar. A ver, ahora sí está dando. Entonces si hacemos esto, de igual forma nos está dando el mismo resultado. Si vamos a home 2, va a ir a home 2 y home 1, home 1. Ya, esto de los niveles que les digo es muy importante, igual les puede pasar, porque por ejemplo podemos estar en admin y desde admin queremos navegar directamente al home 1, queremos cargar directamente esta vista de home 1, pero haciendo clic en un botón admin. Entonces hay que saber entrar a los niveles y saber en qué nivel estamos. Eso tienen que saber. Por ejemplo, aquí estamos entrando desde la raíz al home 1, desde la raíz al home 2. Cuando estemos en admin tendremos que entrar igual desde la raíz una ruta al home 1, desde la raíz al home 2. A eso me refiero con saber controlar los niveles, ¿no? En cuántos niveles estamos de navegación. Ya, eso como ejemplo. Y esto lo vamos a dejar, solo lo voy a dejar así para que funcione de igual forma, pero el otro sería de los niveles, ¿no? Que les acabo de explicar. Ya, hagan eso más. En admin vamos a poner un botón igual que navegue hasta el home directamente. Si voy a admin HTML, voy a poner un botón que me navegue a home 1. Ir a home 1 le voy a poner, ir a home 1 y lo que les explicaba tienen que hacerlo desde la raíz, porque si están en admin 1 no vas a reconocer las rutas si le dan directamente home 2, porque no es una ruta niño de admin. Entonces tienen que navegar directamente desde la raíz, ir a home y entrar después a home 2 y esto va a funcionar. A ver, voy a guardar esto y voy a refrescar. Ahora sí, ya está funcionando. Entonces esto va a ser el primer ejemplo que vamos a hacer. Les voy a dar 15 minutos igual para que lo hagan con calma. Entonces en home tenemos 2 vistas, ya hemos aprendido a navegar, pero si queremos navegar a home como lo estamos haciendo ahora, desde admin, tenemos que entrar desde la raíz, porque si coloco home 2 directo no vas a reconocer, porque no es una ruta niño de admin. Solo se conoce en el caso que sean rutas niños de admin vas a conocer. Pero si son rutas de otros lados, tienen que darle desde la raíz o depende desde el nivel que estén. Por ejemplo, si tienen otros subniveles aquí, ya no tendrían que retroceder desde la raíz, ¿no? Tendrían que ir desde su nivel donde están hasta los niveles de abajo. Eso es más o menos, a ver, tendría que ser más subrutas para explicar eso. Pero primero entendamos esto. No podemos navegar directamente de admin a home sin partir desde la raíz, porque hay que tomar en cuenta los niveles. Entonces hagamos este ejemplo primero. Está sencillo igual. Hemos hecho rutas niños. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta de esto?
En este caso, si pongo el router link sin corchetes, ya sería como cadena y le puedo enviar como cadena esto. Y esto va a funcionar igual, tiene que funcionar. Estoy en admin, ir a home 1 y voy a home 1. Esto si le dan cadena directa, si le dan una cadena directa de string, en sí un string, no es necesario que coloquen esto porque lo estás reconociendo como string nada más. Pero si quieren que reconozca una variable de su TS aquí en esta parte, por ejemplo, pueden tener una variable de thisRouter que sea igual a home, después cuando hagan clic en algo cambie de ruta, que cambie router igual a admin, así, algo dinámico, ¿no? Una variable dinámica. En ese caso ya tienen que encerrarlo entre corchetes y pasar su variable aquí, en este caso router, una variable router, ¿no? Pero solo en esos casos cuando quieren usar algo del TS, pero si no quieren usar algo del TS no es necesario encerrarlo entre corchetes. Ya, entonces para la navegación por módulos es la misma idea, pero al navegar por las vistas, en navegación por módulos ya estaría cargando, en vez de un componente va a cargar un módulo entero. Esa es la diferencia nada más. Y al cargar un módulo entero, esto da ventaja porque la vista solo va a utilizar lo que necesita, ¿no? No va a cargar lo que no está usando de otras vistas. Entonces si cargamos por módulo, solo carga el módulo y el módulo tiene lo que necesitamos. Nos ahorramos cargar lo innecesario, ¿no? Solo cargamos lo que se necesita y con esto nuestra aplicación mejora el performance y es más, el código es más limpio y la arquitectura sería muy buena con esto, con navegación por módulos en proyectos grandes. Entonces la idea es la misma, se navega pero mediante módulos. Ahora vamos a empezar a definir. Primero para eso vamos a hacer un módulo, tenemos que crear un módulo donde vamos a navegar. Entonces primero voy a crear un módulo, lo voy a hacer con el Angular CLI igual para no escribir código. Ustedes igual en el Stack Blitz tendrán que crear un módulo nada más y después ya copiar el código y pegar en el módulo de rutas. Y entonces primero voy a crear un módulo, a ver, le voy a dar clic derecho. Aquí tenemos puro componentes, voy a crear una carpeta que diga modules. Y dentro de esta carpeta me voy a crear un módulo. A ver, ya, con el Angular CLI lo voy a hacer, no sé si tengo aquí el router directo con el Webstone. Ya, lo haré directo con el Angular CLI. ng generate, abreviado sería G. Generate module. Mi nombre de módulo, ahora ¿qué podemos poner? Podemos poner, a ver, user, ponemos un módulo que se va a llamar user, pero este módulo de user se va a ser de tipo routing. Ahora si no me equivoco en Angular, para decirle que directamente me lo cree en esta carpeta modules, le tengo que dar la ruta modules / vamos a ver si está bien. Entonces digo enter y veremos si está bien primero. Voy a mi carpeta modules y está correcto. Entonces para cuando quieran crear directamente a una carpeta solo tienen que darle el path, ¿no? ng generate module, me generas un módulo en esta ruta, le dicen, dentro de la carpeta modules, y mi módulo se va a llamar user y va a ser de tipo routing. Así con esto le están diciendo que cree un módulo user y aparte que cree el módulo de rutas para ese módulo user. Entonces con eso ya tenemos lo que necesitamos de nuestro módulo. Primero vamos a ver el código. Voy a la carpeta user. Si vemos aquí no se ha importado ningún módulo en imports aquí. Eso tienen que revisarlo siempre. Entonces está todo limpio. Solo tengo cambios aquí en estas dos carpetas, en estos dos archivos. Primero el user module no tiene ningún componente en declarations. Tiene el common module que hemos hablado, que es lo que nos permite, el módulo que nos permite usar el ngIf, ngFor, todo eso. Y tiene nuestro módulo de rutas para el módulo de usuario, que sería el user routing module, y ese archivo está aquí, nos ha creado de forma separada, ¿no? Esto lo vamos a unir o lo podemos manejar de forma separada, eso depende si el código es largo o corto, como ayer les he indicado. Y en el módulo de rutas vamos a tener lo mismo que en user module, todo esto lo mismo,
pero solo tenemos un array de diferencia que se le manda routes, ¿no? Un array de rutas. Entonces solo tenemos dos módulos, pero uno es el módulo, se diría el módulo principal, y el otro es el módulo de rutas, que tienen la misma sintaxis de módulos en Angular. Entonces no es nada para que nos perdamos en esto. Y entonces en mi módulo de ruta tengo que ponerle aquí un componente para que muestre algo, ¿no? No puedo con el módulo no estoy mostrando nada. Entonces me voy a crear aquí un componente user igual. A ver, lo voy a hacer desde el ng generate component, igual le voy a dar el path para que me lo cree directamente. Y el ng generate, creo que se encuentra un módulo aquí directamente, me lo va a importar directamente en el user. Vamos a verificar ahora eso. ng generate component puede ser abreviado C nada más. Component, y le doy el path, sería modules user, dentro de user. Creo que es solo eso. Dentro de user, no, tenemos que darle nombre más. Dentro de user un componente llamado user. Creo que daría esto. A ver. Ya está bien. Dentro de user un componente user, le dije que me lo crea. A ver, no ha creado otra cosa. He puesto module, ¿no? ngGenerate component module, pero me lo ha creado un componente en otra ruta, ¿no? Si nos damos de cuenta. En sí he escrito la ruta mal, he puesto module, pero tenía que ser con S, ¿no? Por eso me lo ha creado en otra ruta. Y me lo ha creado, aparte me lo ha creado las carpetas, entrando a las carpetas, y me lo ha creado el componente. Entonces esto está mal escrito. Voy a borrar esto primero, que he escrito mal. Y este sería el verdadero. Le he dicho que me lo cree dentro de modules, dentro de user, un componente llamado user. Y me lo ha creado bien, me lo ha creado el HTML, el estilo para testing y el archivo para la lógica, ¿no? El testing lo borramos, no nos sirve el testing. Ya está bien, ahora nos fijamos en el módulo, veremos si ha importado aquí. Esto es lo que puede fallarles a ustedes. No podemos tener dos componentes, un componente en dos módulos instanciados. Entonces, como vamos a hacer navegación por módulos, no tenemos que tener este componente user que hemos creado en nuestro módulo principal, porque este user lo vamos a tener en el módulo user y vamos a navegar directamente a ese módulo. Entonces no lo podemos tener un componente en dos módulos diferentes. Entonces esto voy a borrarlo. Eso es la desventaja del Angular CLI, que lo importa automáticamente. Entonces con eso se ha arreglado. Ahora el user component, veremos si está declarado en user module. No está declarado, está bien. Ya, entonces este user component va a ser parte del user module. Entonces lo voy a declarar. Está declarado aquí igual. Ha declarado automáticamente, ¿no? El Angular CLI. Y por eso era el error, que estaba declarado en dos módulos. Por eso estaba fallando. Entonces primero verificamos, tenemos el user importado, todo correcto, el módulo de rutas y el módulo de user principal, ¿no? Ahora tenemos que hacer algo más antes de configurar la ruta por módulos. Tenemos que tener, como este módulo es un módulo separado, este módulo tiene que tener un módulo de ruta igual, sus propias rutas tiene que tener. Para hacer la navegación por rutas hay que darle una ruta mínima, y en este caso le vamos a dar una ruta, podemos decir por defecto, porque al cargar el módulo, al hacer la navegación va a cargar el módulo, pero si el módulo no tiene una vista principal, se puede decir, no va a mostrarlo. Entonces tenemos que darle esa vista principal, y eso tenemos que hacerlo en el mismo routing del user module. Entonces si vamos al routing de user module, tenemos el array igual. Entonces tenemos que darle una vista por defecto. Cuando Angular navegue a este módulo, tiene que cargar una vista por defecto, sí o sí. Si no, no va a mostrar nada y va a dar error. Entonces tenemos que dar eso, porque el módulo en sí no sabe qué va a mostrar en sí, porque el módulo puede tener 100 componentes y no va a saber cuál componente va a mostrar de entrada o cuál componente va a mostrar de inicio, ¿no?
Entonces eso es lo que les quiero decir ahora. Si cargamos y manejamos módulos en la navegación, podemos tener 100 módulos, o 100 componentes o 200 componentes, pero tenemos que decirle a cuál componente va a navegar por defecto dentro de ese módulo, o qué componente va a mostrar ese módulo por defecto. Y eso lo hacemos a través de su propio archivo de navegación, ¿no? Ya, entonces aquí tengo que dentro del módulo de user module de su routing voy a declarar se puede decir la vista por defecto que se va a mostrar cuando se navega el módulo. Entonces le pongo path, aquí no voy a escribir nada todavía, y voy a mostrar aquí el componente. ¿Qué componente quiero mostrar? Quiero mostrar el user component. Cuando navegue a nuestro módulo, cuando naveguemos desde el app module a este módulo de usuario, para decirle que cargue de los 100 componentes que podemos tener, para que cargue este componente user por defecto, tenemos que ponerlo vacío con unas comillas simples o comillas dobles, pero que sea un vacío, ¿no? Entonces, con esto le decimos, cuando navega el módulo de usuario, este componente va a renderizar por defecto, porque podemos tener 100 componentes, como les decía en el módulo. En el módulo se pueden agrupar muchas cosas. Entonces, con esto ya tenemos configurado nuestro user module y podemos hacer la navegación. Ya, entonces ahora tenemos que configurar el app module, el app routing module, ¿no? Porque este es si nos acordamos, esta es la navegación principal de nuestra aplicación. Ya, para navegar a módulos ahora, ¿qué hacemos? Es la misma sintaxis, pero cambia la letra component para otra cosa igual. El path vamos a colocar lo mismo. Nuestro módulo se llama user, entonces le ponemos un path user, ¿no? Lo más lógico. Ahora ya no cargamos un componente aquí, vamos a cargar un módulo en vez de un componente, ¿no? Entonces para cargar un módulo, el método es loadChildren. Esto nos va a sugerir automáticamente loadChildren y hay que pasarle una función flecha. Y no solo es la sintaxis, ¿no? loadChildren que nos dice va a cargar un módulo aquí, en esta ruta. Y aquí tiene que venir una función flecha. La función flecha que no recibe nada de entrada. Y aquí tiene que importar el módulo. Esto ya es sintaxis, no es nada complicado. Solo le pasamos una función flecha y lo de adentro ya es sintaxis, ¿no? Aquí tenemos que importar el módulo que queremos cargar. Entonces al importar tenemos que buscar la ruta correcta donde está el módulo. Primero estoy en routines, tengo que entrar a app module. Tengo que entrar a la carpeta modules y de ahí buscar el user module, porque el user module voy a cargar en este path. Entonces para entrar es /, primero entre comillas simples porque es un string, ¿no? Del path. /, aquí entro a modules, es la ventaja del Webstone también. Entro a user y en user quiero darle el módulo, quiero que cargue el módulo. Para este path va a cargar este módulo, con eso lo estoy diciendo. Estoy diciendo eso. Entonces con esta función flecha primero está encontrando el módulo, después al encontrar va a ejecutar una función den, que sería más o menos que por éxito, ha encontrado esto por éxito. Y aquí solamente podemos poner una variable m de módulo, otra función flecha, m punto, y aquí le decimos el user module. Dentro de este path, cargámelo el user module, le estamos diciendo eso. Esto ya es sintaxis, desde Angular 8 ya se ha manejado así. Antes era distinto, a ver, les voy a mostrar cómo era antes. Antes de esta forma era distinto, desde más abajo de Angular 8, Angular 7. Esta era la sintaxis. Le decías, cargámelo un módulo y le dabas la ruta del path directamente aquí. Aquí entrabas hasta el módulo, después tenías que darle con un hash, con un carácter hash, el nombre del módulo, ¿no?, que querías cargar. Esa era la sintaxis. Si ustedes trabajan en proyectos Angular antiguos van a encontrar esto. Pero a partir de Angular 8 ya estamos con esta sintaxis nueva del loadChildren y con una función flecha, ¿no? Primero busca la importación, encuentra, entonces de esa importación va a cargar el user module. Esa sería la sintaxis para cargar módulos a través de rutas, ¿no? En este caso con user ya estamos cargando un módulo entero, el user module.
Ahora para navegar a user tenemos que hacer lo mismo, nos podemos crear un botón que diga user y al hacer clic va a navegar, pero la navegación ya no es por componentes, es por módulos, ¿no? Ya estamos cargando un módulo. Entonces hacemos la prueba de esto y refrescamos, vamos a ver si da algún error o todo está bien. Voy a user y está cargando normal, todo normal. En aquí ya hemos navegado, pero en la navegación estamos cargando módulos enteros y al cargar un módulo entero ya no está cargando lo que se puede decir, cosas que no necesitamos en la vista, ¿no? Esto también se podía verificar, si no me equivoco, a ver, creo que es el network, no está aquí. En sí había una forma de verificar esto, que solo carga lo que se necesita, ¿no? Era un chunk, es lo que quiere decir creo que en inglés es cortar, no, más o menos cortado. Se verificaba que solo está cargando lo que necesita nada más al hacer la navegación. Pero con este ejemplo ya acabamos de ver cómo se puede hacer una navegación por módulos. Y en nuestro proyecto que vamos a hacer de curso, cuando ya vamos a subir a la nube todo eso, vamos a manejar este tipo de navegación por módulos, mediante módulos. Por ejemplo, aquí sigue funcionando el admin, pero la diferencia con el user es que al hacer clic en el user ya estoy cargando un módulo, ya no estoy cargando un componente. Ya estoy cargando lo que la vista necesita nada más. No estoy cargando cosas innecesarias, como lo hacían en el caso de componentes. Ya, a ver, ¿qué más? Entonces, recalcando antes que les dé tiempo para que hagan el ejemplo. Primero hemos empezado creando una carpeta modules. Hemos creado un módulo de usuario y más su routing module. Hemos creado un componente user. Ese componente user lo hemos declarado en el módulo de usuario, obviamente, porque se va a usar en ese módulo. Luego, en el módulo de rutas del módulo de usuario, hemos creado una ruta por defecto. Hemos creado el archivo de rutas y le hemos dado la ruta por defecto, se puede decir. Cuando cargue el módulo va a entrar a esta ruta. Si ponemos en blanco no va a reconocer nada es como si estuviéramos escribiendo en blanco y vas a reconocerlo, ¿no? Es como es la ruta por defecto. Va a cargar el módulo y automáticamente va a entrar a esta ruta por defecto y va a cargar este componente. Entonces solo hemos hecho esto con el módulo. Y algo más para recalcar esto de for child. Si se acuerdan, en el app routing module, cuando es una ruta principal de nuestra aplicación es for root, ruta raíz. Y cuando es una ruta niño o una subruta, hay que poner for child, porque si pongo aquí for root va a haber confusión, incluso puede dar error. A ver, veremos. En sí ya me ha dado error, ¿no? En la consola me dice lazy loaded, debería usar router module for child. Me sugiere, ¿no? Automáticamente me dice, porque son rutas children. Entonces hemos creado el módulo de rutas, módulo de usuario y luego la navegación. Hemos aumentado la navegación con la sintaxis de navegación para módulos y nada más. Y en este caso, como es un módulo y dentro de ese módulo está el componente user, eso ya no es necesario declararlo aquí, sino si se han dado de cuenta, el user component ya no va aquí porque estamos navegando por módulos y al navegar solo va a cargar lo que necesita. Ya no necesitamos cargar todo aquí de golpe. Entonces eso es lo bueno de navegar por módulos en Angular. Solo usamos lo que necesitamos nada más y no sobrecargamos al app component aquí con 100 componentes o 200.